Soy Ángel Llamada, voy a estar siendo anfitrión junto con Germán Sandrigo, en esta reunión, en donde decidimos sinergizar un poco las fortalezas que tenemos nosotros, cada uno en lo suyo, y tratar de brindarles un poco lo que estamos viendo y las cosas que estamos notando nosotros en lo que es el campo, sobre todo de las pymes, aunque también se ve algo parecido, lo vamos a ir comentando en las empresas grandes. El tema de hoy es Kaizen más Industria 4.0. Así que vamos a empezar con una breve introducción de parte de Germán. Voy a compartir ahí la presentación y los dejo con él. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente. Argentina enfrenta hoy, y lo estamos viviendo todo, un cambio de régimen económico, parecido, similar a lo que nos pasó hace 20 años. En ese momento yo no estaba trabajando, eh, pero pinta que los cambios van a ser importantes y profundos. Estamos pasando de un régimen donde quizás los precios en muchos sectores los ponía la oferta, donde la inflación incentivaba a estoquearse, no se miraba demasiado la competitividad, sino en tener un crédito barato y llenar los almacenes de stock. Claramente eso está cambiando. Ahora el consumidor pasa a ser más protagonista, la competencia se intensifica y puede que pronto empiecen a la importación a empezar a generar problemas en algunos sectores. En este sentido, les recomiendo, el que no escuchó, el podcast de La Fábrica, que lo hacen los chicos de la UIA Joven. Está muy bueno. Ahí entrevistan a empresarios y fundadores de Georgalos, Sinteplas, Grido, y todos, es muy actuales de ahora, de estos meses, y todos hacen un diagnóstico parecido. El aumento de competitividad, el foco en mejorar y ser más eficiente, pasa a estar ahora más fuertemente en la agenda de las pymes, sobre todo. Así que, junto con Ángel, la idea de hoy es darles algunas pautas prácticas sobre esta sinergia que él mencionaba, y cómo lograr que, sumando alguna de esta tecnología nueva, o relativamente nueva, de monitoreo en línea de la producción a las herramientas de Lean Manufacturing, podamos trabajar aceleradamente en la competitividad. Así que, primeramente, los dejo con Ángel. Bien, gracias Germán. Entonces, como todos ustedes saben, este tema de lo que es la industria 4.0 está siendo bastante difundida, es lo que está de moda en algunos casos. Yo le contaba a Germán, el otro día estuve en lo que es el, el consejo asesor de lo que es la certificación de asesores en el INTI, y vino una persona nueva a ese comité en donde apareció una persona, un funcionario de lo que sería la subsecretaría de producción de pymes. Y entonces comentaba que, bueno, querían mejorar la capacitación de los consultores en Industria 4.0 y no sé qué. Ahora, un poco el comentario que le hacíamos entre todos ahí en esa mesa era, está todo bien y hay que avanzar, pero en una de esas uno lo que esperaba, como desde el lado del Estado, obviamente que está bueno dedicarle a lo que está en la punta eh, y en lo que está más avanzado, pero quizás eso es justamente la punta y es una minoría de las pymes. Y hay que cuidar también o desarrollar lo otro que falta, que es todas las bases para poder emplear toda esa tecnología. Entonces, una de las cosas importantes es como que cada una de estas revoluciones industriales se fue apoyando cada una sobre las bases de la anterior. Y es un conocimiento acumulativo en donde uno va
utilizando un montón de cosas. Entonces, si uno empezó con la industria al comienzo, la primera revolución industrial, la fuerza de la máquina de vapor y todo eso, la segunda con todo lo que era Taylor, el Fordismo, la producción en cadena, y después, bueno, vino el toyotismo en la tercera ola y las automatizaciones, pero también con diferentes metodologías, todo lo que conocemos como mejora continua, excelencia operacional, etcétera. Ahora esta cuarta revolución industrial en donde uno empieza a buscar la información y cómo mejorar ese manejo de la información en el proceso productivo y asociado a incluso los mismos equipos que se van interconectando y autocontrolando o disparando diferentes procesos. Algo importante es entender qué es lo que nosotros tenemos dentro de la organización, que a veces se descuida y no es solo simplemente la incorporación de tecnología. Entonces, hay algo muy bueno que encaró el ingeniero Formento, que está en la Universidad de General Sarmiento, en el Instituto de Industria, que es un trabajo que hizo con su equipo de un modelo de diagnóstico en donde uno puede ver la madurez de las empresas en lo que refiere a estar preparados para tener éxito en la implementación de un sistema de mejora continua, de excelencia operacional. Lo que hicieron fue básicamente empezar a relevar diferentes empresas que habían sido efectivas en la implementación de planes de excelencia operacional o de calidad total o de mejora continua o Lean, y identificaron los factores que llevan al éxito de esos programas. Entonces, identificaron 9 factores que pueden ver ahí y en donde es un trabajo que también se puede conseguir, está bueno, y tienen un sistema de evaluación, hicieron todo un formulario donde uno tiene una cantidad de preguntas que va contestando y eso da un diagnóstico y una pauta de qué grado de madurez tiene la organización como para poder sostener en el tiempo un programa de mejora continua exitoso. Entonces, esto está bueno como para entender qué grado de madurez tenemos y de ahí empezar a decir, bueno, ahora voy a incorporar cosas de la industria 4.0, inteligencia artificial, escaneo de datos y una serie de cosas que pueden mejorar esto. Lo que no podemos hacer es, así como antes uno decía, bueno, voy a meter robots y automatización en la revolución industrial anterior, y quizás no tenía los procesos estandarizados o lo que sea, no terminaba de utilizar efectivamente los equipos que estaba incorporando. Lo mismo nos puede pasar si no tuvimos el desarrollo de la organización necesario como para implementar procesos de mejora continua dentro de la organización que corresponden a la industria 3.0 y empezar a digitalizar si no tenemos eso preparado. Entonces, esos agujeros o esas brechas que podemos tener, tenemos que tratar de anticiparlas y tener una organización que esté preparado para eso. Entonces, muy importante en esto es tener en cuenta el tema de no olvidarse de eh, hacer cosas que eran básicas, quizás ya hace 100 años, en donde uno tenía que organizar el sistema de producción o la operación para los servicios y en donde había que analizar, o sea, empezar por estabilizar los procesos si los procesos no eran estables. Si yo tenía 10 personas, cada uno hacía las cosas de la manera que mejor le parecía y además, encima de eso, cada uno lo hacía según el día y según cómo se despertaba, como le parecía, y quizás María tardaba en producir un producto 2 horas un día, 4 horas otro día y 6 horas otro día. José tardaba 3 horas un día, 9 horas otro día y 5 horas otro día. Y así cada uno. Entonces cuando venía el cliente y me pedía 15, no tenía manera de decir cuándo iba a entregarle los 15 productos porque podía tardar en una de esas, sumando todo, 2 días o una semana. Entonces, lo que uno tenía que era hacer, estabilizar los procesos. Una vez que uno estabilizó y por lo menos sabe que María tarda para cada uno 4 horas, José 3 horas y Ricardo 5 horas,
por lo menos empezamos a estabilizar los procesos, ahora tenemos que estandarizar, ver cuál es la mejor práctica de las que tienen ellos y buscar que todos lo hagan en 3 horas o 3 horas y media. Y entonces ahí sí le puedo responder al cliente cuándo voy a entregarle los productos que quiere y en qué calidad. Después tenemos que tener una gestión visual en donde toda esa información se pueda encontrar, todo el mundo sepa lo que está haciendo y la operación sea transparente. Y ahí viene el tema de la mejora continua. Esto ya es desde hace 100 años, o sea, todo lo que uno ve en la ingeniería industrial aparece hace tiempo. Después, con la incorporación de lo que es el sistema de producción Toyota, el sistema japonés, etcétera, se fueron incorporando otras cosas y otras técnicas que se copiaron para lo que era Lean, etcétera, pero que también son parte de la ingeniería clásica. Entonces, para poder operar eficientemente, lo que había que hacer era eliminar tener un flujo sin interrupción. Entonces, lo que importaba era, en el caso de los procesos Lean o el sistema de Toyota. Entonces, lo que había que combatir, el paradigma era lo que altera el flujo. Entonces, los desperdicios, los desequilibrios y los excesos. Entonces, los excesos nos llevaban a tener accidentes, temas de seguridad, impacto ambiental, alterar el clima interno, etcétera. Los desequilibrios, los procesos que no tenemos control afectaban la calidad, a veces la entrega, a veces el costo, y los desperdicios, sobre todo lo que es entrega y costo. Entonces, una de las cosas principales en donde los sistemas Lean de mejora continua se enfocaron fue en mejorar la eficiencia y eliminar lo que llamaban las pérdidas. ¿Por qué? Porque ya tenían resuelto temas de seguridad, temas de control de calidad y otros temas. Entonces, lo importante en este caso de las 3 alteraciones que se metían en el flujo, los excesos y los desbalances ya estaban solucionados. Lo que había que solucionar era los desperdicios. Entonces, uno lo que trataba de hacer era reducir eh, los desperdicios que estaban mezclados en las actividades para ser más productivos, tener menos pérdidas, etcétera. Y todo este tipo de cosas, como eran difíciles de medir, se hacían técnicas en donde uno decía, bueno, hay que ir a la fábrica, el famoso vayan a Gemba, miren la operación, caminen, miren los detalles, eh, observen. Y la cosa era detectivesca en donde uno tenía que ir a ver la operación física y entender qué estaba pasando y tomar tiempos, etcétera, como para detectar las famosas oportunidades de mejora. O lo mismo, se hacían el tipo de mapas de flujo de valor en donde uno miraba de punta a punta todo el proceso, toda la cadena de valor para entender dónde había desperdicios. O sea, la cosa era salgamos a cazar desperdicios, salgamos a buscar las pérdidas. Y entonces, por ejemplo, se hacía esto cuando uno quería reducir los tiempos de entrega al cliente, el famoso lead time, lo que se hacía eran el mapeo de flujo de valor. Entonces acá tenemos el caso de un banco que todos podemos entender, estemos en la industria que estemos, pero cuando antes pedía uno una tarjeta de crédito, hace unos 20 años, pónganle, uno tenía que ir al banco, tenía que completar unos formularios sentándose con el empleado del banco, había que completar cosas, te pedían fotocopias de documentos, de títulos, de esto, de aquello, lo que sé yo, y en base a eso entraba la solicitud. Lo chequeaban adentro del banco, en la tarjeta, y un mes después te llegaba la tarjeta. Cuando uno analizaba todo eso, en el camino, ¿qué pasaba? Vos decías, ¿cuánto hay de valor agregado para el cliente, para mí como cliente, para que me den la tarjeta? Y un momento es el momento en donde me recibe el empleado del banco y en 5 minutos, qué sé yo, recibió todo lo que yo le llevaba, chequeaba que esté todo escrito, que estén todas las fotocopias, que coincida con los documentos que le llevo, y ese era los 5 minutos de valor agregado en el proceso. Y yo me iba, eso pasaba de una mesa a la otra, de escritorio, al legajo, qué sé yo, llegaba al de análisis de crédito, en una de esas, en 10 minutos, analizaba todo.
en donde chequeaba que estén los parámetros, miraba que el título y todo eso coincida con lo que le pide el banco como parámetros, y mientras esté dentro del parámetro, no tenga deuda y alguna otra cosa más, daban el OK y seguía, tardaba 10 minutos. Se lo pasaba al de verificación. Ese miraba contra el veraz, miraba esto, sacaba el informe, chequeaba, otros 10 minutos más, 9 minutos, y en base a eso daban el OK, chequeaban que la dirección esté bien y le mandaban la información, hacían imprimir el plástico y después el correo tardaba una semana en traerlo. Entonces, si uno mira de punta a punta el proceso como cliente, la tarjeta desde el momento en que uno lo pedía hasta que llegaba tardaba 30 días. El trabajo, el valor agregado, el tiempo de las actividades, valor agregado para darme la tarjeta dentro del banco, no llegaban a media hora para procesar esa tarjeta. Entonces, el contraste que está entre el lead time del valor agregado, que son 30 minutos, contra los 30 días que uno veía como cliente, ahí sobraban 29 días y 8 horas y media. Entonces, ¿qué pasaba en el medio? Y había mucho tiempo muerto en pase de manos y cosas. Está bien, está la semana del correo. Pero cuando uno se enfocaba con la técnica antigua de ir a ver, analizar los procesos, uno analizaba los 5 minutos de la persona que recibía la información en el banco, o del análisis de crédito, o lo que sea. Y claro, uno trataba de efectivizar eso, pero trabajar sobre los 25 minutos, si son 22, no alteraba los 30 días. Entonces lo que había que hacer era trabajar en todo lo demás, que eran los 29 días que estaban muertos ahí sin hacer nada. Ese tipo de cosas se hacía bajo observación. Ahora con Industria 4.0, si volvemos a la fábrica y a estos símiles, en vez de dedicarnos a hacer esas observaciones en forma física y material, las podemos empezar a leer y leer mucho más en detalle a través de las herramientas que nos brinda la Industria 4.0. Entonces, ahí doy paso a Germán. Gracias, Ángel. El concepto de Industria 4.0 es relativamente nuevo. Este documento, como una nota de color, fue emitido en abril de 2013, o sea, hace un poquito más de 10 años. Fue presentado en la Feria de Hannover en 2011 como una estrategia del gobierno alemán con instituciones y empresas para, bueno, un poco de marketing, un poco de marcar el rumbo para seguir manteniendo la vanguardia. Pero obviamente estas herramientas de medir el tiempo, en tiempo real las máquinas ya viene de inicio de 2000. Pásame, Ángel. Este es hoy en día, obviamente que eso que hizo el gobierno alemán aceleró todo lo que se venía haciendo, y estos son algunos de informes que estuve buscando. El tamaño del mercado de lo que es hoy, en específico la medición de eficiencia en líneas, abarca varios software, pero está enfocado a eso, es gigantesco y prevé que va a seguir subiendo y casi duplicándose antes del 2030. Obviamente, siguiente slide, esto está concentrado en los grandes, son los que vienen trabajando, obviamente a la cabeza Siemens, alemana. Ellos con ABB, Schneider, Honeywell se llevan gran parte de la cuota del mercado, pero son, como lo definen por ahí, como mamuts para empresas grandes. Entonces lo que estuvo pasando en los últimos años, no más de 8 o 10 años, en las siguientes slides, empezaron a aparecer un montón de empresas a ofrecer servicios, estos de IoT para las industrias, conectar las máquinas, plataformas para conectar sensores. Yo acá enumeré algunas de las que conozco, pero cada semana encuentro una empresa nueva. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que esto ya, obviamente, sobre todo en el mundo desarrollado, está siendo muy aplicado, porque, bueno,
nos vienen ganando obviamente con el desarrollo de lo que decía Ángel antes, ¿no? Los cimientos. En la siguiente slide, lo que estoy viendo, yo me metí en este mundo hace unos años atrás cuando era gerente de operaciones de una pyme. Instalamos, también por inquietud, nosotros veníamos midiendo el OEE con papeles, teníamos la pila que todos los meses guardábamos, archivábamos de los papeles, los partes diarios de todas las empresas. Entonces, si bien lo veníamos midiendo, me puse a investigar de qué manera podía hacer eso más eficiente. Y bueno, fuimos a dar con uno de estos software que después lo que pude aprender, ahora yo me dedico en parte a asesorar empresas para instalar este tipo de aplicaciones. Estos son los 4 aplicaciones que veo que se están usando hoy. Claramente la medición de OEE, declaración de paradas en el piso de planta, registro y visualización en líneas de variables de proceso, del tipo que sea. Cuenta horas, aplicando la misma infraestructura, contar las horas para hacer los cambios de piezas cuando pasaron cierta cantidad de horas o cierta cantidad de toneladas o piezas, y no de manera periódica. Y ya más avanzado, pero que también se ve cada vez más, el tema de monitoreo de variables para el mantenimiento predictivo, sobre todo vibración, temperatura, presión en equipos críticos. Entonces, siguiente. 4 mitos y 4 musas. Esto fue un poco... Llegué a esto porque mi experiencia con esta tecnología es que pudimos sacar por lo menos 4 mitos por el hecho de tener la información en tiempo real. Primer mito, no se puede producir más. Y eso me pasa hoy charlando con empresarios, que un poco la reacción es ahí. Yo mi planta la tengo bastante ordenada, no sé si le puedo sacar más. Esto es una encuesta, obviamente estas empresas como Evocom, que es una empresa de Eslovaquia, que aplica estos sistemas, ellos tienen en línea un montón de clientes en todo el mundo y te pueden decir, bueno, cuál es el promedio de OEE. Y da este gráfico, o sea, la mayoría de las empresas, y estamos hablando de empresas del mundo desarrollado sobre todo, no están más que, no superan el 60% del OEE. O sea, están usando el 60% de su capacidad. Las que están pintadas en amarillo son las de clase mundial, 85% para arriba, que es lo que por ahí se definió como el estándar de clase mundial. Pero la mayoría, y yo estoy seguro que en Argentina esta curva, esta normal, está desplazada hacia la izquierda, claramente. Entonces, cuando uno empieza a medir con información precisa, surge de un montón de cosas que nos enteramos de lo que pasa en la planta y se pone blanco sobre negro. El mito número 2, la máquina no funciona bien. Esto me pasó a mí como experiencia personal y después lo corroboré otra cosa parecida en Terragene. Muchas veces en algunas líneas los operarios se excusaban cuando uno estaba apurado con la producción que los problemas son de mantenimiento, que no anda, que no rinde. Este fue un trabajo que hicimos previo a meter IoT. IoT entró en la fábrica en el 2022 aproximadamente, pero pudimos empezar a mostrar que realmente las causas de parada por culpa de mantenimiento, por culpa de que fallaba la máquina, llegaron a ser a menos del 1,5% y 0,5% viene este año. Y en Terragene, una empresa de biotecnológica de acá de Rosario, una empresa de primera línea que fabrica sus propias máquinas por el tipo de producto que produce, me decían, una de las máquinas que pusieron en marcha les traía problemas y funcionaba a mitad de máquina. Y tiraban la culpa a ingeniería, que no funcionaba. En el momento que la conectaron en línea, porque ellos desarrollaron su propio sistema para conectarse, casi de manera mágica ya no reportaban problemas. Entonces también sirve para eso, ¿no? Para desmistificar ese tipo de problemas. El mito 3,
el mate. Nosotros en muchas fábricas acá de la zona se le habla de la media hora del mate, el descanso. Sirve también para eso. Uno ya no depende de la información que se le ponen en papel y que los reportes. Entonces, en este caso, cuando empezamos... ¿Se cortó la comunicación? Sí, se cortó. A ver, un segundo, a ver si lo recuperamos. Buenas tardes, Ángel, y Sí. buenas tardes al resto. Buenas tardes. Nosotros arrancamos un ratito tarde. Junto a Nahuel pertenecemos a la empresa Dolby. Y bueno, nos estamos sumando en esta ocasión a esta charla. Ya tuvimos algún encuentro días atrás con Ángel que nos pareció interesante y bueno, queremos seguir sumando conocimiento a lo que hacemos el día a día, que es la gestión de producción en la empresa Dolby. Gracias. Ahí me parece que lo recuperamos a Germán. Sí, acá ¿Estás? estamos. Perfecto. Sí. Siguiente mito, el cuarto mito. Bueno, esto en realidad es un no mito. El ojo del dueño engorda ganado. Puse la foto de Jorge, que es un ingeniero que hace un par de semanas dio su testimonio de instalar este sistema, un sistema de monitoreo en una envasadora de bidones de agua del sur. Él vive en Bariloche y creo que la fábrica está en San Martín de los Andes o así. Y con el solo hecho de tener en su celular lo que está pasando en la planta en determinado momento, al no tener supervisores, aumentó, casi duplicó lo que producía por día por el hecho de tener en línea lo que sucede en su piso de planta. Y vamos ahora a las musas o inspiraciones, ¿no? Le puse el nombre yo, el Gemba 4.0, lo que mencionó Ángel, antes había que ir a la planta, ahora uno puede ir a la planta, pero va al puesto de trabajo, a la línea, y tiene un monitor que le dice al supervisor qué es lo que pasó en la última hora. Le da el pareto de todas las causas de parada, le dice a qué eficiencia viene, y obviamente es muy útil para la misma gente que va viendo cómo vienen con el turno, si van a llegar, si van a poder cumplir. Entonces, eso en ese sentido potencia mucho también todas las herramientas tradicionales. La inspiración 2, también relacionado con lo anterior, pero habla mucho de lo que mostró Ángel antes, el control visual, hacer visual todo, ya sea en el piso de planta o en algún monitor de la computadora, uno puede hacer visual y en tiempo real lo que está sucediendo, ya sea midiendo variables, como se ve ahí abajo, una variable para ver tendencias, para ver cómo vienen con determinados parámetros, y lo mismo para ver el turno, cómo se está desempeñando. La inspiración 3, bueno, datos fiables. Esto es también un caso real de una empresa que venía trabajando hasta febrero-marzo, les habrá pasado a muchos, venía trabajando a 3 turnos. Cada curva es lo que está en verde, es lo que es el tiempo activo de máquina activa, lo que está en azul es el tiempo de paradas, y lo que está en violeta es el tiempo de paradas, pero que no se tiene en cuenta en el OE, digamos, es el tiempo excluido. Ellos bajaron a 2 turnos en marzo, y con mucho violeta significa que no había mucho para producir, pero ahora a partir de junio, julio, empezó a crecer lo verde porque empezó a crecer la demanda.
¿Y qué hacemos? Bueno, hoy están trabajando los sábados a la tarde, en 2 turnos, no quieren pasar a 3 turnos, pero están trabajando los sábados a la tarde y evaluando otras alternativas. Sin embargo, siguen estando ahí esa parte celeste y violeta, claramente que es un montón de horas y de toneladas para producir si se trabajara en focalizarse en ese tipo de desperdicio. Entonces, esto es datos fiables que uno puede consultar también de manera histórica para tomar decisiones. Y lo cuarto y último, ahorro en recambio de piezas, lo que le decía antes. Empezar a cambiar, a hacer el preventivo, no una vez por semana, una vez por mes, cuando indica la planificación, sino realmente cuando pasaron cierta cantidad de horas o cierta cantidad de piezas por una cosa. Eso puede hacer ahorrar un montón de dinero. Qué sé yo, en vez de cambiar 4 veces en el año una pieza que cuesta $5.000, podés llegar a cambiarla 3 veces gracias a esto. Te ahorraste $5.000. ¿Y cuánto vale un software, una tecnología para hacer esto? Así que, bueno, eso fue alguna de las pautas que quería yo transmitirles. No sé si me quedaba algo más. Esto, yo lo que quería transmitir es la tecnología, que vayan que investiguen los que se sienten maduros como para ir a esta tecnología. Yo particularmente trabajé con este software y es el que puedo recomendar y que te da la ventaja también de poder hacer un mes de prueba gratuito. Es un software nacional, pero que está apuntado a venderse en todo el mundo. Y no son caros relativamente para el que lo necesita y le saca provecho, son $1.000 al año. Con que vos te ahorres, no sé, un 0,1% mejores tu productividad en muchos casos gracias al software, ya pagaste la suscripción anual. Te cedo la palabra, Ángel. Bien, gracias, Germán. Y acá viene un poco el tema de qué cosas hacemos para organizarnos, para que funcionen las cosas o para que estemos preparados. Porque un tema que tenemos es que, como vieron ahí, hay un montón de información que uno consigue gracias a la digitalización. Pero después hay que trabajar sobre esa información para poder explotar los equipos que uno tiene. Entonces, una de las cosas, la base para esto es, como saben, las 5 S. Entonces, existen metodologías, en este caso, en el caso de las 5 S, que lo que buscan es empezar a hacer que la gente participe y desarrollar la organización. Entonces, si bien está disfrazado de orden y limpieza, lo que logramos es un mayor involucramiento de la gente y sobre todo entrenar a los supervisores que están ahí, sobre todo en el día a día, trabajando con la gente en lo que es la operación, hacer que también logren entrenarse en las habilidades blandas, a pesar de que estamos hablando de organizar el lugar de trabajo, de ordenar y de limpiar. Entonces, lo que emprendimos fue lo que llamamos Maratón 5S. Yo empecé con esto en marzo, con un conjunto de empresas, en donde dije, bueno, tratemos de convencer a las empresas de que esto es importante. Y algunas características especiales del programa que hicimos fue el hecho de largar todas las empresas al mismo tiempo con la implementación en algún sector o varios sectores para acelerar la incorporación de conocimientos. O sea, que lo que experimentaba una empresa le sirviera a la otra también porque estaban más o menos en el mismo momento de la implementación y podían intercambiar conocimientos. También empezar a tener más foco en lo que es cómo ir sosteniendo o agregando capas en la rutina para que la organización funcione mejor y en forma fluida y se vaya acumulando este conocimiento, y el hecho de poder compartir. Entonces, hice este primer grupo de empresas con el cual trabajamos y después trabajamos con otro segundo grupo con el que estoy trabajando actualmente. Hay varios de los presentes que estuvieron o están en este momento en estas implementaciones que pueden dar fe de cómo fueron avanzando.
Entonces estuvimos hablando con Germán para ver cómo implementar esto en otros lugares y bueno, vamos a hacer otra maratón más gracias a la experiencia que ganamos en las primeras dos anteriores, de acá a fin de año, largando a mediados de septiembre hasta antes de las fiestas, en una versión más corta y focalizándonos en empresas que estén en la zona de Rosario y alrededores, o zona de influencia, y Mar del Plata y zona de alrededores de influencia, en donde los puede ir a visitar para ver o cómo largar la implementación o cómo están yendo con la implementación, cosa de poder evaluar un poco en campo cómo están avanzando con eso. Así que los que estén interesados están invitados a participar. Los que les interese tener más información sobre alguno de estos aspectos, encuentran acá nuestras direcciones de mail, así que los pueden tener y en base a eso, bueno, nos pueden contactar. No sé si hay algunos comentarios, preguntas que quieran realizar. ¿Alguno de la sala ya tiene implementado algún sistema de seguimiento en línea, de cálculo de eficiencia? Les comento algunos casos que me tocó ver visitando empresas. Por ejemplo, en una multinacional, en donde tenían mucha información, eh, en donde uno pregunta y dice, bueno, a ver, ¿tenés información de esto? Van, se meten en la computadora y sacan información. Sin embargo, yo lo que estaba haciendo es una capacitación a una cantidad de líderes de la empresa respecto de herramientas para resolver problemas y ese tipo de herramientas, que son herramientas más clásicas, si quieren, o anteriores a la transformación digital, en donde la empresa implementó los sistemas para tener toda esa información, pero no la están pudiendo utilizar, hasta ahora por lo menos, por la falta de desarrollo de la organización. Entonces, eso es algo importante que tienen que hacer. En otros casos es al revés, en donde tienen la limitación de no tener la información, como comentábamos antes, y en donde el empezar a detectar todas esas cosas facilita el hecho de mejorar la operación. No sé si querés comentar algo, Germán. No, eso me pasa que, como explicabas vos, no es para cualquiera. A veces uno tiene intenciones de decir, bueno, aprovechá esta tecnología, te va a facilitar las cosas, pero si no tenés, bueno, por lo menos lo que yo veo, hay algunas que ya están preparadas, quizás no tienen desarrolladas todas las herramientas Lean, pero están organizados, están midiendo el OE, voy a empresas que tienen, como le decía, la pila de papeles así con los partes diarios, que después los agarra un asistente y todos los días, tucu, pasar la información para que al otro día el gerente o el jefe de producción pueda ver cómo fue el día anterior. Eso se ve mucho. Yo creo que hay muchas empresas y de acá de la zona que ya están preparadas para dar este paso. Yo estuve recorriendo empresas en este semestre que fue bastante complicado, o sea, todos decían, esto me encanta, pero estamos vendiendo 40% abajo. Así creo que ahora que se va a empezar a fijar más en este tipo de tecnologías, y obviamente siempre con tener solo la información no es suficiente, ayuda pero no es suficiente, hace falta trabajar en la resolución de los problemas y por eso el complemento que vemos trabajando juntos con Ángel. Les va a llegar información por mail con todo esto y para que nos puedan contactar. Ya cuando esté bien definida la fecha del comienzo de la maratón, van a estar todos recibiendo información.
¿Algún comentario más? Sí, Tomás. Sí, excelente presentación, Germán, Ángel, muy bueno. Gracias. Quería consultarte ahí, Germán, planteaste el tema de la prueba de un mes gratuito del software del OE, el tema de los dispositivos para la toma del dato. ¿Cómo juegan eso? Si ustedes cuando vos planteas una demo, ¿cómo se Se hace? envían, se envían en comodato. Se envían en comodato y vos con tu gente de mantenimiento, generalmente, o alguno que te trabaje el tema de automatización, te los conecta y eso se pone en línea de manera remota y digamos, en una cuestión de un día, estás un par de días, mandás algo de información básica y ya estás midiendo. Excelente, qué bueno. O si tenés máquinas más modernas y PLCs conectados a la red, como pasa algunas veces, si tenés los PLC conectados o con la posibilidad de conectarlos a la red, es más fácil aún, porque ahí no hay que mandar ningún equipo. Vos directamente con la gente de IT se ponen de acuerdo y pueden estar midiendo. Nos pasó en una empresa de Colón, una empresa grande, que un gerente de producción hace unos años se le ocurrió conectar todas las máquinas. Hizo toda una red LAN y conectó sensores de cada máquina para medir los golpes. Los golpes no sé, tenía como 60 máquinas conectadas con dos PLC. Y eso fue, pero en un día. O sea, pasaron información, se pusieron de acuerdo y en un día ya estaba el software midiendo. Así que bueno, depende del caso. Sí, ahí como comenta Germán, el tener o no tener la información es, hay una vida de por medio más o menos, porque uno lo ve cuando, no sé, por lo menos cuando uno empieza a analizar los datos para ver cómo se puede mejorar un proceso o corregir temas de calidad o lo que sea, y de golpe, en muchos casos lo que uno encuentra en las empresas es la falta de información, la falta de datos. O a veces el tener datos, pero que en los cuales uno no puede confiar el 100%, porque a veces están interrumpidos, a veces no se registra todo. En cambio, en el momento en que uno empieza a tener la información directamente, la saca del equipo o a través de algún dispositivo con el cual uno puede sacar la información de lo que está ocurriendo, cambia totalmente la discusión, porque uno empieza a trabajar sobre datos, sobre tiempos de lo que está ocurriendo, etcétera, y los análisis se pueden hacer con cosas ciertas, no con ideas o lo que le parece a uno u otro, etcétera. Sí, hay un tema que yo no comenté, también puede servirles. Lo consulté por LinkedIn hace poco. Muchas empresas tienen sistemas de pago por productividad implementados. Nosotros era el caso nuestro. Y lo que te trae también es un plus, porque te transparenta toda esa información. Y entonces no estás dependiendo de lo que alguien pone en una planilla o lo que alguien traspasa a un Excel. Es la información que sale directamente de las máquinas. Entonces, para eso también sirve, para los incentivos, no por producción, sino por productividad. Incluso hay algunos que lo atan directamente al OE, que para mí es el medidor por excelencia. Cuando el dueño se acostumbra a que informes el OEE, te lo reclama permanentemente. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, entonces, si te parece, Germán, les agradecemos que hayan venido, que hayan pasado esta hora con nosotros. Y bueno, los esperamos con las consultas, las preguntas o que se inscriban en la maratón. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Chao, hasta Ángel. luego. Gracias, Germán. Chao. Nos vemos. Chau, chau.
Buenas tardes. Chao. Chao, buenas Gracias. tardes. Diego Turano. Diego, ¿estás ahí?